Qué maravilla que podemos estar en la casa del Señor en esta mañana. Qué gozo poder compartir con libertad el venir juntos. Nadie te ha impedido que pudieras venir en esta mañana. Ninguna autoridad política, ni religiosa, ni social te ha impedido que pudieras venir. ¿Sabes que hay muchos hermanos en el mundo que no tienen esa libertad que tú y yo tenemos? Muchos hermanos en el mundo que están secuestrados, que están apartados, que están lejos de poder tener libertad. Y tú y yo la tenemos, y a veces somos unos malcriados. Porque a veces, bueno, no me encuentro bien, tengo dolor de cabeza, no voy a la iglesia. Me he enfadado con mi marido, no voy a la iglesia. Me falta esto, no voy a la iglesia. Y entonces estamos obrando en detrimento de nuestra propia vida. No tenemos las prioridades muy claras muchas veces. Vamos a buscar el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos a buscar en el capítulo 3, versículos del 14 al 21. Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 21. A ver qué nos dice la palabra del Señor en esta mañana. Dice el apóstol Pablo: por esto causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer al amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y la iglesia dice: amén, amén. Yo no sé si os habéis dado cuenta, pero yo estoy pensando muchísimo que vivimos tiempos muy complicados en nuestra sociedad. Vivimos unos tiempos tremendamente difíciles. Y hay algo que está existiendo en nuestra sociedad y es una intoxicación de las ideas, una intoxicación del ambiente. Todo el mundo está irritado, todo el mundo está sobresaltado, todo el mundo está viviendo con dificultades y hay todo un ambiente a nuestro alrededor que nos sobrepasa de muchas maneras. Vivimos un tiempo de pensamientos negativos que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, la semana pasada teníamos el atentado en Londres, donde murió uno de nuestros conciudadanos allí también. También había otro atentado en Irán, un país musulmán, y hubo un atentado allí también en ese lugar. No se le ha dado tanta importancia porque Irán está un poquito aislado del resto del mundo, pero ha habido muchísimas muertes y personas que han sufrido. En esta semana, como hemos oído, enterramos a una hermana del comedor social, a Mari Carmen, casi sola, su familia. En esta semana, Tito y su esposa y la familia han perdido a su hijo Jairo, joven, en el hospital en Madrid. En esta semana han ocurrido cosas en tu trabajo, en tu familia, en la gente a nuestro alrededor. Han ocurrido cosas que de alguna manera nos desestabilizan. Desestabilizan a veces nuestra vida, nuestra mente, nuestros pensamientos, desestabilizan nuestro ambiente en general y nos intoxicamos. No sé si os habéis dado cuenta que cuando estamos en una reunión y alguien empieza a hablar algo malo, pues todo el mundo añade algo peor. No, tú no sabes lo que a mí me pasó peor que a ti. Y entonces cuentan la película, y el otro cuenta la otra película, le pasó. Y esto suele pasar mucho en los velatorios de los entierros. Y cada uno su entierro fue peor que el del otro.
Pero esto es normal, somos así. ¿Por qué? Porque hay pensamientos negativos y hay pensamientos que están a nuestro alrededor e ideas que nos sobrepasan y que están contagiándose a toda la humanidad, a todas las personas a nuestro alrededor. Y de alguna manera también somos víctimas de todo esto. Y también somos víctimas, ¿sabéis de qué? De los pensamientos de nuestra familia de origen. Nuestra familia de origen ocupó un lugar muy importante en nuestro crecimiento. Si tú tuviste abuelos, tíos, padres que eran inestables, que mentían, que exageraban, que utilizaban violencia, que decían palabrotas, tú tienes eso como normal. Porque tú lo has escuchado, tú te has criado con ese ambiente de tu familia de origen. Ahora, en esta mañana quiero decir algo. No hay ninguna familia de origen perfecta. Porque algunos me estabais mirando y diciendo, pastor, ¿qué estás diciendo? Mi familia, Dios mío. Pues sí, tu familia, la mía, la otra, todos hemos tenido garbanzos negros en las familias. Y los tenemos. Y los tendremos en el futuro. La vida especial, sin problemas, eso es mentira, eso es del cuento, eso es de película de Disney, pero no la realidad. Eso es para ir a Orlando, a Disney y pasarlo muy bien allí, divertirte un día, pero eso no es la realidad, porque la realidad es que nuestras familias también nos han dado una herencia, nos han dado no solamente una educación, sino una herencia que hemos recibido de nuestras familias. Por esto, yo creo, y el Señor ha puesto en mi corazón que en esta mañana predique sobre este tema, tenemos que aprender a pensar de nuevo. Tenemos que aprender a pensar otra vez. Porque a veces nos dejamos llevar por los pensamientos que tenemos, la herencia que hemos recibido, la educación que hemos recibido, nuestros maestros también han ejercido una influencia en nosotros y tenemos que resetear nuestra mente, resetearla. Y eso significa, los que conocéis de ordenadores, que hay que pararlo, y hay que volverlo a empezar y volverlo a comunicar y volverlo a instalar y en los programas yo no sé qué, y eso Ángel nos lo podría decir, el Ángel de Murcia, porque sabe mucho de eso, y podría ser que nos ayudara en todo eso, en resetear. Pero ¿cómo vamos a resetear nuestra mente? ¿Cómo vamos a cambiar nuestra mente? Eso es muy difícil, porque los pensamientos vienen y salen como un manantial. No los esperamos y vienen. Tú no habías pensado pensar algo malo. Jamás te lo habías imaginado, pero lo has pensado. Y yo también. Lo pensamos sin darnos cuenta. Vienen ahí. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que vivir? En este pasaje de Pablo a los Efesios, en el capítulo 3 y el versículo 20, dice algo muy importante. Dice, y aquel, Jesucristo, que es poderoso, Jesucristo es poderoso para hacer todas las cosas, subráyalo, todas. A veces apartamos, bueno, Jesucristo puede hacer esto, pero aquello no. Esto sí que lo puede hacer, pero aquella cosa no la puede hacer. No, Jesucristo dice, puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente, mucho más allá de lo que significa, de lo que nosotros ni siquiera pensamos, pedimos o pensamos. Él está ahí queriendo obrar en nuestra vida. Dios es poderoso y constantemente lo vemos en la creación y lo vemos a nuestro alrededor. Y por fe comprendemos que Él creó el universo por la palabra. Dice el Génesis, por la palabra, el verbo, la palabra, creó los cielos, la tierra, el firmamento, el universo. Y por la palabra sabemos que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder, poder para actuar, poder para cambiar, poder para crear la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios está a nuestro alcance para transformar nuestros
pensamientos. Las palabras, ¿sabes? Las palabras que decimos son muy poderosas. Las palabras son poderosas. La palabra es poderosa para crear como Dios creó, y la palabra es poderosa para destruir. La palabra es poderosa para edificar, y la palabra es poderosa para menospreciar a una persona. La palabra es poderosa para crear una guerra, y la palabra es poderosa para dar paz. Por esto nuestras palabras tienen mucho que ver con nuestros pensamientos. Porque dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Es decir, de la abundancia de nuestros pensamientos, aquí dice corazón, pero son pensamientos. De la abundancia de nuestros pensamientos hablamos. Y hablamos de aquellas cosas que hay aquí, que nuestras neuronas fabrican constantemente. Y es lo que expresamos nosotros y decimos y comunicamos. Las palabras tienen muchísimo que ver, muchísimo que ver. Por esto el escritor de este pasaje no exagera nada, no está exagerando cuando dice que Dios quiere hacer y Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que pensamos. No es una exageración. No es un superlativo que está aquí. No es su inmenso amor no es una exageración. Su inmensa misericordia no es una exageración. Su inmenso perdón no es una exageración. Es una realidad y Dios quiere hacer esto en nosotros. Entonces debemos de convencernos tú y yo de que no hay palabras para describir la grandeza de Dios, es verdad. Pero a veces nosotros tenemos que ir con cuidado cómo utilizamos nuestras palabras. Padres, ir con cuidado qué habláis delante de vuestros hijos. ¿Alguien de aquí, menor de 60 años, ha sido niño alguna vez? Cuando éramos niños, nuestros padres decían, no se enteran. ¿Te enterabas? Hombre, tenías una oreja como un elefante. Yo recuerdo una vez que mi madre estaba muy enferma, muriendo. Había nacido Damaris y ella se puso muy enferma porque nació en casa y no había medios y estuvo muchos meses enferma. Y a mí no me dejaban ver a mi madre. ¿Y sabéis lo que hacía yo? Yo me iba al lado de la habitación, ponía la oreja, el oído al lado de la pared, a ver si podía escuchar la voz de mi madre. A ver si podías, ya que no me la dejaban ver, por lo menos escucharla. Escuchar. Y los niños, todos los niños tienen interés en escuchar. Algunos no se dan cuenta, pero todos los niños están escuchando. Y a mí me sorprende a veces, el otro día uno de mis nietos dijo, tú el otro día estabas diciendo eso y eso y eso. ¿Cómo se ha enterado? Sí, claro que se enteran. Como tú y yo nos enteramos. Nos enteramos de lo que pasa. Por esto nuestra palabra es importante, lo que decimos y cómo lo decimos las cosas y cómo tratamos a la gente que está a nuestro alrededor. Pero lo más importante es que nosotros tenemos que resetear nuestro pensamiento para que nuestras palabras cambien, para que nuestras palabras sean modificadas. Entonces, ¿cuál es el camino para cambiar nuestra forma de pensar? Hay un camino para cambiar nuestra forma de pensar. Cuando tú conoces al Señor y algunos dicen, bueno, me he hecho cristiano, me he bautizado, soy miembro de la iglesia y ya está todo conseguido. Como si eso fuera un seguro, nada más has empezado. Porque hay un camino largo, un camino constante, un camino, dice la palabra, estrecho, porque ancho es el camino de la perdición, pero estrecho es el camino de la vida eterna. Y ese camino estrecho tenemos que comenzar, pero en ese camino estrecho, cuando tú conoces al Señor, el Espíritu Santo está en ti, por supuesto, porque conoces al Señor por medio del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo tiene que ir manifestándose. El Espíritu Santo tiene que ir obrando. El Espíritu Santo tiene que ir mostrando. El Espíritu Santo tiene que ir edificando. El Espíritu Santo tiene que ir revelándose a tu vida. Y si tú pones la puerta y no dejas al Espíritu Santo obrar, entonces te conviertes en un cristiano nominal.
en un cristiano cultural, en un cristiano que no progresa. Y eso no es el concepto bíblico de cristiano. El Señor quiere que nuestros pensamientos cambien, nuestra manera de pensar cambien. ¿Y cómo pueden cambiar? Número uno, nuestros pensamientos deben de ser igual que los de Dios. Y esto es muy difícil. Pero este es el objetivo. Nuestros pensamientos tienen que ser igual de los de Dios. Dice el salmista en el Salmo 139, versículo 17. Cuán preciosos son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de todos ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Esto dijo el salmista ya. Hace muchísimos años. Cuán grandes son tus pensamientos. Los pensamientos que Dios tiene sobre nosotros son preciosos. Los pensamientos que Dios tiene sobre tu vida, sobre mi vida, son maravillosos. Los pensamientos que Dios tiene cuando te mira no dice, bueno, ha pecado otra vez, ha caído otra vez. No, el Señor no mira eso. El Señor sabe que tú has caído, que yo he caído. Pero el Señor tiene una respuesta. El Señor tiene su gracia maravillosa. Nos justifica por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos justifica. Juzgador y se frota las manos, mira, ya ha caído otra vez. No. Él tiene su gracia maravillosa para que tú puedas ir creciendo y madurando y tú te multipliques en tus preciosos pensamientos de Dios, los pensamientos de Dios. El salmista hizo suyos los pensamientos de Dios. El salmista tenía comunión con el Señor. El salmista tenía relación personal con Dios. Algunos creen que esto se llama religión. Pero no es religión, es relación. Es relación con el Señor. Y algunos dicen, pero ¿cómo siendo Dios tan grande, tan sublime, tan maravilloso, tan lejano que no le vemos, cómo tú puedes tener comunión con el Señor? Claro que tenemos, porque le conocemos, porque andamos con Él, porque es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es nuestro amigo que nos acompaña, que está a nuestro lado y por esto le conocemos y queremos experimentar el conocer sus pensamientos. Fijaros lo que dice el profeta Isaías. El profeta Isaías en el capítulo 55, versículos 8 y 9 dijo, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. ¿Qué significa esto? Que estamos lejos de alcanzarlo, que estamos lejos de pensar como Dios, que estamos lejos de tener ese pensamiento como el Señor quiere que tengamos en nuestra vida. Un gran predicador del siglo XVIII, finales de principios del XX, Carlos Spurgeon de Inglaterra, dijo una frase que me ha conmovido. Y dice, la cercanía a Dios trae parecido a Dios. Cuanto más veas a Dios y más comunión con Dios tengas, más Dios será visto en ti. Y es cierto. Esos pensamientos tienen que vivir en nosotros, esa forma de pensar tiene que estar en nosotros, esa forma de actuar tiene que estar en todos nosotros. Por lo tanto, en primer lugar, los pensamientos de Dios tengo que hacerlos míos. En segundo lugar, piensa en lo bueno. Hay un dicho castellano que es nefasto y dice, piensa mal, ¿y qué? Y acertarás. En nuestra cultura es así, piensa mal y acertarás. Porque si piensas bien, pero algún día saldrá la cosa, ya te lo decía yo que ese no era como es. Ya te lo decía yo que esa persona no es así. Y tenemos ese concepto, esa forma de pensar de que es demasiado bueno para que sea, demasiado bonito para que sea realidad la vida. Estos protestantes de allá arriba en Alfa y Omega, ya verás cómo algo sale, algo pasa, algo tienen. Nos están mirando con lupa y es verdad. Pero yo en esta mañana digo, no, piensa en lo bueno. Piensa en lo bueno. Adopta pensamiento bueno para tu vida. Lo dice el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 8 y nos aconseja. Por lo demás, hermanos, dice Pablo, por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo,
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No dice piensa mal y acertarás. No, busca lo bueno, busca lo honesto, busca lo equilibrado, busca lo puro, busca lo amable, búscalo. El pensamiento de Dios es amable, puro, bueno, honesto. El pensamiento de Dios es ese pensamiento hermoso hacia tu vida, para ti y para mí. Por lo tanto, este consejo es claro. No llenes tus pensamientos de fracaso. ¿Te ha ocurrido alguna vez tener que hacer algo y decir, no lo puedo hacer, no lo podré lograr, no lo podré alcanzar, nunca podré hacer esto? Pero ¿sabes por qué piensas así? Porque de pequeño te enseñaron a que así sería. No lo lograrás, no será, verás cómo no podrás hacerlo, verás cómo no podrás estudiar, eso es demasiado difícil, eso no lo podrás alcanzar, no tenemos dinero, y te ha creado en ti una sensación extraña y rara y negativa. Piensa, no en los fracasos. No pienses en el pecado. No pienses en el pecado. Si piensas en el pecado, si piensas en lo que te ha hecho caer, volverás a caer. Volverás a tropezar en esa piedra. Si piensas en aquel pecado, el pecado solamente tenemos que pensar para arrepentirnos y para recibir el perdón del Señor. Nada más, pero no para estar pensando y lamentándonos de aquel pecado y yo no me siento perdonado y Dios no me ha perdonado y estoy volviendo a caer, porque fíjate las consecuencias de aquel pecado. Aquello te perjudicó en tu vida, pero luego lo has arrastrado años y años y años pensando en aquello que hiciste y no te dejó desarrollarte, porque estabas pensando en aquello que hiciste. Sé positivo, piensa en lo bueno, no seas negativo. No seas negativa. Hay personas que solamente ven la parte negativa de la vida. No ven las partes hermosas que tiene la vida. Siempre hay sí, pero. El otro día escuchaba a una persona hablar y estaba con otra persona, estaban las dos personas hablando y una estaba intentando pues explicarle a la otra una cosa hermosa y positiva. Yo estaba escuchando la conversación, sin querer, pero estaba escuchándola. Estaba en un lugar donde no tenía más remedio que estar y estaba escuchando aquella conversación. Y entonces la otra persona decía, sí, pero no, pero esto, pero aquello, pero aquello, pero aquello, pero aquello, pero... Y todo eran problemas. Y yo pensé automáticamente, fíjate, las dos personalidades, la positiva y la negativa. Y están los dos polos, están ahí, esos dos polos, positivos y negativos. Piensa en lo bueno, piensa en lo honesto y clasifica las palabras que te son perjudiciales para tu vida. Dice que hay cosas de buen nombre y de mal nombre. ¿Qué es de mal nombre? Mal nombre es suicidio. No pienses en suicidio. Algunos cuando están al borde de la desesperación en su matrimonio, o cuando están al borde de la desesperación económica, o cuando están al borde de la desesperación de una enfermedad, piensan en el suicidio. No pienses en el suicidio. No centres tu mente en la enfermedad. No pienses en aquel divorcio que te rompió la vida. No lo pienses. Está pasado. No pienses más. No pienses en las drogas que caíste una vez. No pienses en eso. No pienses en el robo, en hurtar, en la corrupción, tanto que se nombra en los medios de comunicación. No pienses en todo eso, en las injusticias del mundo. Claro que las hay y tenemos que luchar contra ellas, pero que no hagan mella en tu corazón. No pienses en los chismes, hay mucha gente chismosa. No se llama chismosa, exageran las cosas. Como hay ladrones que no roban, cambian las cosas de lugar. Nada más. No pienses en la inmoralidad sexual. Cierra Internet. Ciérralo. Ciérralo. No caigas. No caigas en la red de Internet. Es muy bueno Internet. Es muy malo Internet. Piensa en tu hogar, sé positivo. En tu hogar, piensa en tu esposo, piensa en tu esposa, piensa en amor, piensa en la paz, piensa en la economía sana,
Piensa en la economía sana que puedes tener. Piensa en la justicia. Claro que sí. Piensa en la salud. Piensa en el trabajo. Piensa en el servicio. Piensa en la dedicación. Las cosas que son las que pueden construir tu vida. Definitivamente hay cosas de mal, hay cosas que nos rodean. Debemos de pensar y debemos de pensar para cambiar la estructura mental y ser diferentes. En tercer lugar, aprende a pensar. Aprende a pensar. Si quieres que entrar en el camino nuevo, aprende a pensar. Dice algo precioso, porque la eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones con la palabra de Dios, como dice el Salmo 119, en mi corazón he guardado, ¿qué? Tus dichos para no pecar contra ti. Los he guardado en mi corazón, y cuando está la palabra de Dios en mi corazón, aprendo a pensar, aprendo a orientar mi mente. La palabra de Dios discierne mis pensamientos. Ahora, si tú la Biblia la tienes de decoración, está muy bien, no te va a hablar. Si tú la Biblia la tienes simplemente para venir el domingo a la iglesia, está muy bien, tráela, pero no te va a hablar, poco te va a hablar. La Biblia la tienes que tener como consulta porque es nuestro manual. Es el manual de instrucciones para nuestra vida y nos ayuda a aprender a pensar, nos ayuda a que las cosas sean diferentes, nos ayuda a que nuestro pensamiento sea modificado a través de la lectura de la palabra de Dios. Una mujer maravillosa, holandesa, llamada Corrie ten Boom, que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y después ella ayudando a judíos a escapar. Ella escribió una frase que me llama la atención y dice: no te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia. No te preocupes. Algunos dicen, es que no entiendo nada. Corrie ten Boom dice, no te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia. Preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas en tu vida. ¿Cuánta razón tiene Corrie ten Boom? Preocúpate de aquello que entiendes y no lo aplicas en tu vida. La palabra de Dios es una espada, la palabra de Dios discierne, la palabra de Dios penetra, la palabra de Dios rectifica, la palabra de Dios rectifica nuestro pensamiento y aprendemos a pensar en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Y somos diferentes. Y en cuarto lugar, persevera, porque la perseverancia te va a dar paz. Y mira lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás, Señor, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Persevera en el Señor, persevera en sus pensamientos, persevera en Él y no desconfíes del Señor. No desconfíes de las promesas de Dios, no desconfíes del amor de Dios, no desconfíes del perdón de Dios, no desconfíes de la misericordia de Dios, porque Dios tiene misericordia de ti y de mí, y Él quiere darte una nueva forma de pensar en esta mañana. Quiere que tú aceptes en esta mañana este reto de una nueva forma de pensar. Hemos aprendido muchas veces a pensar por reacción a lo que nos hacen, pero no ser proactivos a crear una nueva forma de pensar. Detente, aparta un tiempo. ¿Cómo voy yo a cambiar mis pensamientos? ¿Cómo voy a profundizar en estos pensamientos que el profeta Isaías dice? Guardar en completa paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cómo perseverar? A través de la oración, hermanos. No descuidemos la oración, la comunión con el Señor, hablar con el Señor. Cuando caminas, cuando estás en casa, cuando estás en el trabajo, cuando estás en circunstancias complejas y difíciles, ora al Señor. La oración al Señor no es un rezo de a la hora de comer. Algunos confunden y piensan que la oración es pues cuando dan gracias a la hora de comer. Señor, te doy gracias por la comida, al final te doy gracias por este día. La oración es mucho más intensa, es una relación con Dios personal. La oración es una comunión con el Señor. La oración con el Señor cambia, hermanos, nuestro pensamiento. Por esto el Señor dice, pruébame
Pruébalo, pruébalo de orar, prueba de comunicarte conmigo y verás cómo tus pensamientos son cambiados. Hay gente que dice, bueno, pastor, yo soy infeliz, yo no soy feliz en la vida, yo no tengo felicidad, no tengo gozo, no tengo el gozo de la salvación. Conocí un día a Cristo cuando era pequeño, pero ya no he crecido más y estoy ahí infeliz. ¿Cómo que eres infeliz? ¿Estás orando? No, pastor. ¿Estás leyendo la palabra? No, pastor, es que no tengo ganas. Es que no quiero, pero yo quiero que usted me ayude a superar esta infelicidad que tengo. Yo no te puedo ayudar a menos que hagas caso y cambies tu forma de pensar y te dediques a leer la palabra, a estudiarla, a incorporarla, a aplicarla, como decía Corrie ten Boom, a aplicarla a aquello que entendemos y a orar, a tener una vida de oración. Acordaros lo que dijo Moody, el gran predicador Moody. Si tienes tantas cosas que hacer, que no tienes tiempo de orar, porque algunos me dicen eso, que no, tienen tantas cosas que no tienen tiempo de orar. Si tienes tantas cosas que hacer, que no tienes tiempo de orar, significa que Dios quiere que no hagas tantas cosas. Así de claro. Si tienes tantas cosas que hacer que no tienes tiempo de orar, significa que ese programa no te sirve, te está ahogando el programa, te está ahogando la vida, te está ahogando las circunstancias, te está comiendo el ambiente, te estás intoxicando, como decíamos al principio, estás viviendo intoxicado y no te das cuenta, pero estás intoxicado. Te ha picado el virus. Te ha picado el virus y tus pensamientos están contaminados con el mundo y tu forma de pensar son la del mundo. Y la forma del mundo la rechazamos, por lo menos yo, la rechazo en el nombre del Señor, porque quiero vivir de acuerdo a los principios bíblicos, a los principios sanos, a los principios de la palabra de Dios. Dice Tim Keller, un pastor reformado de Nueva York, y dice: a menos que creas en el Evangelio, todo lo que hagas será por orgullo o por miedo. Por lo tanto, cree en el Evangelio transformador, el Evangelio revelador, el Evangelio que en esta mañana el Señor te está hablando para que priorices y cambies tu forma de pensar. Y esa forma de pensar transformará tu matrimonio, transformará tus finanzas, transformará tu depresión, transformará tu familia, transformará la droga, transformará el alcohol, transformará todo aquello que está atado. El Evangelio de Cristo Jesús, la nueva forma de pensar, la nueva forma de pensar. Y Dios quiere que esto lo vivamos, porque si no lo ofrecemos nuestros pensamientos, si lo guardamos nuestros pensamientos fuera de la voluntad de Dios, entonces iremos decreciendo y no habrá un crecimiento, no habrá gozo, no habrá alegría, no habrá satisfacción de estar en los caminos del Señor. Por lo tanto, en esta mañana, hermanos y hermanas, os pido en el nombre del Señor, que nosotros reseteemos la mente, en el nombre del Señor, que enchufemos a su red, que pongamos el poder de Dios en nuestra vida, y que nuestras vidas sean transformadas y cambiadas con Él. Fijaros lo que dijo Martín Lutero. La oración no es para cambiar los planes de Dios. Algunos piensan que van a orar y van a cambiar los planes de Dios. No. La oración no es para cambiar los planes de Dios. Es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Esto es el cambio de nuestra mentalidad. Por esto, en esta mañana, hermano y hermana, amigo que nos visitas, ¿dónde están tus pensamientos? ¿Hay basura? ¿Los negativos? ¿Hay pensamientos destructivos? ¿Hay pensamientos de crítica solamente? ¿Hay pensamientos que te alejan del pensamiento ordenado de Dios, creador de Dios, salvador de Dios? ¿Estás lejos de esa realidad? Si estás lejos de esa realidad, te pido en el nombre del Señor que entregues tu vida a Cristo, que la entregues a Él.
Si eres un cristiano y ves que no hay gozo, que no hay alegría, que estás en la rutina, que no puedes crecer, que te encuentras mal, que tienes contradicciones contigo mismo, es el momento de poder dar pasos. Señor, aquí me tienes. Transforma mis pensamientos, pero yo estoy dispuesto a dar un paso. Yo estoy dispuesto a entrar en tu voluntad. Yo estoy dispuesto a conocerte y a experimentarte. Y a saber que tú eres delicioso y hermoso y que tú vas a hacer tu obra en mi vida. Vamos a ponernos en pie. Señor y Padre, aquí nos tienes, Señor Jesús, en esta mañana. Y ahora mismo tú estás leyendo nuestros pensamientos. Señor, te pido que tengas misericordia de esta iglesia, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, que tú nos vacunes a través de tu sangre preciosa y nos quites ese virus de intoxicación que tenemos con el mundo. Señor, tú dices en tu palabra que no somos del mundo. No queremos ser del mundo, queremos ser luz en el mundo. Queremos ser sal en el mundo. Queremos ser tus embajadores en el mundo. Por eso necesitamos poderosamente que tú actúes en cada uno de nosotros, para que nosotros, en nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con la gente que nos rodea, podamos transmitir, Padre, y podamos cambiar la forma de pensar. Señor, solos no podemos. Solos no podemos. Solo tú puedes hacerlo en nosotros. Hazlo, Señor Jesús. Porque tus pensamientos no son nuestros pensamientos y tus caminos no son nuestros caminos, Padre. Por esto te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Espíritu Santo, háblanos. Espíritu Santo, manifiéstate aquí en esta mañana. Revela tú, discierne los corazones y las intenciones de nuestra vida.